una comunicación para hablar de este tema y algunos otros con José Urtubey, vía Skype, que ya lo tenemos ahí en la pantalla. Desde Salta, José Urtubey, dirigente industrial de la Unión Industrial Argentina. Buenas noches, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá estamos. Antes de arrancar a preguntarte sobre algunas otras cuestiones que queríamos conversar con vos esta noche, bueno, el tema del día es esto del anuncio del presidente sobre Vicentín, la intervención y posterior expropiación de la empresa. ¿Qué lectura haces sobre esto? ¿Qué te parece? En primer término, creo que el Estado se está haciendo cargo de un problema. No es la última joya de la abuela, se está haciendo cargo de un problema y esto obviamente va a estar enmarcado dentro de una decisión que no es unilateral porque tiene que pasar por el Congreso. Al pasar por el Congreso seguramente será el ámbito en donde se podrá definir el alcance de la expropiación, cómo van a ser las modalidades y es una oportunidad también para que puedan entenderse los lineamientos. Claramente lo que se debe haber priorizado en la decisión son los proveedores, los productores en este caso, acreedores y obviamente una cadena de valor que está ligada a la exportación, a la agroindustria exportable en la Argentina y eso obviamente lo deben haber puesto en consideración. José, vos sabés que Matías Culfas planteó que esto busca ser como testigo o como eje tanto en el mercado del agro como en el mercado cambiario. ¿Cuál es la posición que tenés vos al respecto? Es que yo creo que lo testigo es por lo que te decía, es decir, me parece que es una empresa emblemática por su prestigio de que supo tener muchas décadas de funcionamiento en la Argentina y además por el tamaño de la misma, con lo cual lo testimonial es que obviamente dentro del sector agroexportador, dentro del sector de la cadena de valor agroexportadora a la cual se dedica, cuál es su actividad, es una de las principales y eso es de por sí ya un testigo. Por eso no podemos permitir que caiga tampoco. Pero digo, esta preocupación sobre las cuales algunos alertan que dice, bueno, ahora el gobierno entonces con esto va por todo y es como que se hubiera anunciado una Junta Nacional de Granos, digo, ¿te parece que va por ahí? No. No, porque, fíjate, vuelvo al punto, el Estado se está haciendo cargo de un problema. Es decir, está poniendo el hombro a un problema enorme que tiene la provincia de Santa Fe en su cadena agroindustrial exportadora, por un lado. Por otro lado, creo que no coincido con los que dicen que esto está yéndose a lo que es Venezuela. Venezuela eventualmente, si tuvo capítulos, no fue por el lado de la expropiación y mucho menos por el lado de empresas que estaban en mayores problemas. Acá estamos buscando eventualmente los argentinos que la empresa no caiga y eso es lo importante. Creo que no hay una especulación sobre eso. Lorena. Urtubey, ¿cómo le va? Lorena Tosso lo saluda. Quería preguntarle por el segundo paso de esta historia, que es la presentación en el Congreso de la Nación de esa ley de expropiación para la empresa Vicentín. ¿Cree que ese segundo paso puede también tener un resultado positivo a la luz de lo que hoy se pudo ver de parte de la oposición y a cómo puedan llegar a avanzar las negociaciones de cara al momento en el que efectivamente se debata? Mira, efectivamente, como vos decís, ese es el paso que sigue. Y es el paso dentro de la democracia y el Estado de Derecho y la institucionalidad, porque es ahí donde se van a poder establecer, de acuerdo a los considerandos, de acuerdo a los fundamentos, de acuerdo a la descripción objetiva que seguramente hará frente a las distintas comisiones que se conformen el Estado, el interventor, inclusive los propietarios o accionistas actuales. Y esto es una decisión, por eso te decía que no es unilateral y a partir de ahí me parece que es dentro de la democracia el paso que sigue. Si va a salir o no, dependerá de la voluntad del legislativo. Bueno, ahora sí, José, vamos a pasar con tu sector. ¿Qué está pasando con la industria? Agustín todos los días está comentando, pero ¿cómo ves vos la perspectiva de la industria este año? Prepandemia, pandemia y pospandemia. Sí, fíjate que yo creo que los datos de marzo del INDEC te muestran cómo entramos a la pandemia, ¿no? Por más que hubo 10 días de aislamiento nada más, tuviste una caída respecto a marzo del año pasado de casi 15 puntos, 11 de actividad económica, 15 de actividad industrial. Y en abril ya viste que la caída llegó a 33,5%.
Con lo cual ahí te demuestra que sumado al 40% de capacidad industrial ociosa que tenías previo a la pandemia, ya tenías un problema enorme antes. Cuando entraste, pero y esto lo hemos hablado en innumerable cantidad de veces, tenías un enorme problema porque te recostaste durante 4 años en un esquema totalmente de especulación financiera y no productiva. Apostaste a las LEVAC, a la LELIC, a todo lo que ya hemos hablado, y no apostaste a lo que tenías que apostar, que era la producción argentina. José, te llevo a un tema vinculado con la industria que es materia de conflicto. Yo me voy a meter a analizar ahora en un rato eso justamente. Tiene que ver, e incluso desde la Unión Industrial Argentina, hubo una queja al gobierno por las restricciones sobre el mercado cambiario. ¿Crees que estas restricciones complican la operatoria de importadores y de muchas industrias que tienen que traer insumos al país? Nosotros estuvimos en una reunión con Miguel Pese, donde quedó en analizar caso por caso, es decir, frente a los inconvenientes que puede presentar, porque efectivamente hay algunas consideraciones particulares que pueden estar afectando a operatorias de empresas que consumen insumos del exterior. Para que vos tengas una noción, en las 2/3 partes de los productos que necesita o de insumos que necesita la producción argentina provienen del exterior. Y se puede generar, y se generan, hemos tenido innumerables casos que pueden generar tensiones sobre eso, y por ello es que tuvimos la reunión con PESE y que quedó en analizar puntualmente los casos que se vayan presentando para no entorpecer la provisión de insumos para la industria argentina. Ajá. Van a hacer una especie de análisis caso por caso, es decir, para el acceso al mercado cambiario. Seguramente, obviamente, aparte con el devenir de los días, si se sistematizan los problemas en una innumerable cantidad de casos, bueno, dará lugar a correcciones genéricas y si no, irán en correcciones particulares. Ajá. Bueno, José, una para cerrar. ¿Cómo estás viendo la salida para el sector de la industria en particular, que viene, vos lo marcabas y lo hemos hablado varias veces, incluso contigo, acerca de cómo viene golpeado durante los últimos años, ahora llega el piñazo este? ¿Cómo ves la salida? ¿Va a hacer falta mucha inyección de dinero? ¿Cómo se recompone esto? Sí, yo creo que en una primera etapa la inyección es la de asistencia, que lo estamos viendo. Habrá que ver con la cantidad de recursos escasos que hay, cuánto más puede durar, pero los ATPs han funcionado y están funcionando el esfuerzo que está haciendo esto. También es cierto que creo que la segunda etapa es la que viene de ver cómo se logra atraer la inversión, digamos, en primer término la inversión de los argentinos y después la inversión extranjera, porque esa es a partir de la confianza, después de, para mí, la necesaria posibilidad de arreglar con los fondos monetarios, con los acreedores internacionales, los bonistas de jurisdicción extranjera, porque eso te va a permitir atraer la inversión, que es ahí donde debemos apuntar, porque es la que te va a permitir achicar la brecha y mejorar la recuperación en corto plazo. José, muchísimas gracias por haber accedido a la entrevista. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande a todos. Saludos. Buenas noches.